Lo dicho, estamos con la gente de Red Fiscal, está con nosotros Claudio Vargats, que es coordinador general de la Red Ser Fiscal. Bienvenido, Claudio. Y Pablo Olivera da Silva, coordinador de capacitación de la Red Ser Fiscal, de la misma red. ¿Entendí bien? ¿Vos sos el jefe de él? No, sí, somos un equipo de trabajo de muchas ONGs y ciudadanos independientes que hemos trabajado en conjunto y bueno, cada uno tiene distintos roles y especializaciones. El mío es coordinar y poner la cara en los momentos complicados. El de Pablo es específicamente todo el área de capacitación, que es muy importante para nosotros, ¿no? Estaba tentado con esa imagen que diste, poner la cara en los momentos complicados. Escúchame, explícame qué es Red Fiscal y cuándo nació y por qué, digamos, aunque creo que los motivos son obvios, pero viene bien repasarlos. En general, un antecedente puede ser el 2007, donde efectivamente hubo toda una constitución de denuncia de fraude, porque orquestadamente hubo un robo de boletas, hubo acciones complicadas y demás. 11 fuerzas políticas de candidatura presidencial en ese momento van a la Cámara Nacional Electoral a las 18 horas y le plantea a la gente de la Cámara Electoral lo que habían visto. Esto ha sido sistemático, tengamos cuidado. Absolutamente. Esto fue sistemático, fue organizado, no es que alguna picardía en alguna mesa y demás. Pero efectivamente, si no hubiera denuncia, si no hubiera un control exhaustivo, esto queda en el orden de lo político. En el 2008, 2009, con la crisis del campo, aparece gente frustrada, jóvenes, muchos jóvenes frustrados con la situación del 2007. La gente del campo toma efectivamente noción que la participación política, la toma de posición política es muy importante y que uno de los temas, para no repetir lo del 2007, es presentarse a fiscalizar. Asimismo, algunos actores con un nombre Soy Fiscal, se genera un proceso de más de 15.000 fiscales independientes. La gente de Narváez hace una publicidad muy importante y muy impactante que genera casi 10.000 fiscales independientes más. Esto que es exitoso y que se resalta en el resultado electoral y demás, cae en el 2011, desde algún punto de vista, porque parecía que la votación estaba puesta y no había nada que controlar. Y a partir de allí es que con las movilizaciones sociales, los caceroleros y demás, con esta previa de las redes y demás, comenzamos a trabajar con algunas características diferentes y profundizando el proyecto, de tal manera que surge esta lógica de Ser Fiscal, que bueno, llega a la situación del domingo pasado, donde más de 40.000 personas en todo el país asumieron una responsabilidad ciudadana, cívica, concreta, práctica, más allá de quejarse o de marchar o de cacerolear y demás. Y bueno, con todo el trabajo realizado, la verdad que los resultados nos dejan muy contentos, pero a su vez con el desafío de octubre, porque octubre es efectivamente donde se van a contar los votos. Sí, claro, ¿no? Esa es la que vale, 40.000 son muchos. Sí, claro. Vamos a ver lo que ustedes prepararon, que es el mapa del delito, señor director, y te voy a pedir, Pablo, que nos expliques qué vemos allí. Lo que estamos viendo son puntos que tienen que ver con problemas en la apertura, obviamente estamos hablando de las mesas, ¿no? Así es. Actos de intimidación o violencia, suplantación de identidad, robo o destrucción de boletas, problemas con telegramas, cierre anticipado, falta de boletas, que se mantengan los actos de proselitismo, que se viole el voto secreto, problemas con el padrón, alteración de actas, voto cadena. ¿Qué es voto cadena? El voto cadena es una práctica clientelar que es muy antigua, realmente es algo que sucede prácticamente en todas las elecciones y en todos los distritos donde realmente hay necesidades, y es un cambio del voto por favores, puede ser de la especie que sea. Y eso sucede cuando un sobre de la mesa, que es un sobre firmado por las autoridades, o sea, presidente, suplente y los fiscales que estén, desaparece o se lo roban y sale del establecimiento, llega a un lugar donde puede ser a 100 metros, puede ser arriba de un colectivo o a 200 metros en la casa de un puntero, que lo rellena, lo cierra con la boleta de su cliente o sus clientes, y se lo entrega a gente de esa misma mesa que está empadronada para que vaya a la mesa, se presente, recupere el nuevo sobre que le dan para dentro del cuarto oscuro, hace la parodia de que vota, se guarda el sobre vacío, presenta al que le había entregado el puntero, sale de la escuela, vuelve a la casa del puntero o al lugar donde está el puntero a cobrar y le entrega el sobre nuevo
con las firmas que autoriza la validez de ese voto, ¿no? Ese es un ejemplo. El voto cadena tiene varias modalidades. Bueno, y ustedes también marcan el tema de las urnas violadas como las categorías. Sí. ¿Cuál de estos problemas fue el más recurrente en estas PASO? Lo que más hubo realmente, que a nivel nacional, bastante faltante de boletas. Si bien el faltante de boletas no es un delito, porque la obligación de los partidos es que lo repongan, y eso está desnudando la falta de fiscales de esos partidos, por un lado, y por otro lado puede ser también la posibilidad de que haya habido algún grado de sustracción de boletas, de ocultamiento, destrucción, y en ese caso sí estamos hablando de un delito electoral, pero estamos hablando de algo que en flagrancia podría ser considerado de esa manera. Si no tenemos a alguien que realmente haga una denuncia específica sobre alguien que se estaba robando boletas, no podemos decir que es un delito propiamente dicho. Eso es lo que más hubo, faltante de boletas, y por otro lado problemas con los fiscales, problemas con la apertura de las mesas y con el padrón. El padrón realmente, como era la experiencia del cambio del padrón del presidente, en el cual aparecía por primera vez la posibilidad de entregar una constancia de voto, que es el troquel, el famoso troquel. Al no haber un conocimiento amplio, no solamente en las autoridades de mesa, sino en los fiscales, que realmente tenían que estar atentos al troquel que les estaba entregando, mucha gente se fue con el troquel de otro, y luego se complicaba la situación en caso de que viniese alguien y no encontrase el troquel, y le prohibían, naturalmente le van a prohibir votar porque había alguien firmado por el igual de la persona. De la experiencia de ustedes, precisamente con estos cambios que hubo, metodológicos, lo del troquel, ¿faltó preparación o faltó advertencia o faltó información de parte de la Cámara de las autoridades electorales o faltó atención de los partidos o qué fue lo que más incidió? Mira, el fondo de la cuestión tiene que ver con una organización, un sistema electoral que merece ser revisado. Es un sistema electoral planteado para un bipartidismo que se controlaba mutuamente, el radicalismo y el peronismo. Yo diría, haciendo un análisis muy superficial por una cuestión de tiempo, que en el 2001 el radicalismo como tal estalle, tiene una crisis, y estamos asistiendo a un peronismo raro, digamos, donde no hay una uniformidad, sino en el caso de las PASO hay como una PASO externa, que fue lo que vimos el domingo. Claro. Esto limita, si sumamos a cierto retroceso en cuanto a militancia y participación ciudadana en los partidos políticos, limita la cuestión del control de fiscales partidarios. Por eso la presencia de una red ciudadana tiene desde nuestra perspectiva el resultado. Creo que falta capacitación en las autoridades de mesa, hubo ausencia de autoridades de mesa, eso es marcado, o posicionamiento de autoridades de mesa que son partidarias, es el típico, el que está primero a las 8 de la mañana, claro, que es uno de los chicos, sobre todo en provincia de Buenos Aires y demás, es el otro punto, y también un emparchamiento, modificaciones y demás que no son suficientemente claras. Por ejemplo, nadie habla qué pasó con los chicos de 16 y 17 años que votaban por primera vez. ¿Qué pasó con eso? Nadie habla que no se les informó adecuadamente que tenían que empadronarse, que no era efectiva la participación solo por el hecho de cumplir 16 o 17 años, con lo cual muchos quedaron afuera de esta posibilidad. Es decir, es toda una cuestión de dificultad en la comunicación y de una organización, como te digo, que debe ser revisada. Nos parece que tiene que haber una política de Estado y desde el Congreso y de acuerdo, como toda política de Estado, con una nueva consideración de lo que debe ser la organización electoral, donde el Ministerio del Interior, que supuestamente es asistente a la justicia electoral, tiene un rol muy preponderante y termina siendo en cualquier gobierno juez y parte de la cuestión. Sí. Cuéntenme, ¿cuál es el feedback que recibieron? ¿Alguna anécdota que puedan contar del feedback que recibieron de estas 40.000 ciudadanos que dijeron, bueno, yo voy a controlar? ¿Qué es lo que le dijeron? ¿Cómo les fue la experiencia? Bien, la verdad que fue muy positiva. Hay mucha gente que ha despertado su participación ciudadana o encontrarse siendo ciudadanos activos y siendo la retribución del día, luego de un día verdaderamente es agotador ser fiscal, estar todo un día en una mesa sentado, más la tensión que implica el cierre de la mesa, y muchos de ellos siendo fiscales generales por primera vez, no habiendo sido tampoco fiscales de mesa, porque es una cuestión de este déficit que hay justamente de participación y de militancia en los partidos. Nos encontramos con una devolución muy grata y amplia en todo el país, con gente que estaba manifestando lo que nosotros le contamos en las capacitaciones,
jóvenes que verdaderamente iban a sentir esa felicidad del terminar el día y ese cumplimiento del deber cívico, que es lo que estamos buscando en realidad. Es un despertar de la ciudadanía. Creemos que es una bisagra en la construcción de ciudadanía y ser fiscal es un ejemplo práctico de cómo serlo. ¿Y hay alguna anécdota que les haya llamado la atención, lo más rápido que puedan? Chicos jóvenes, básicamente. ¿Muchos de estos 40.000? Si hay que identificarlos. Mira, algunos números en términos generales. El 82% de los 40.000 no fiscalizó, o sea, esta es su primera fiscalización. El 95% no tiene ninguna adhesión o afiliación a partido político alguno. Diríamos que el 60% son mujeres y el 40% son hombres, y hay mujeres mayores, muchos jóvenes y después varones de mediana edad. Son un poco el armado etario de lo que tuvimos, o sea que hay mucha gente mayor y muchos jóvenes. En términos generales, el agradecimiento y sobre todo la satisfacción de una buena capacitación que permitió plantarse ante determinadas situaciones, inclusive asesorando hasta las mismas autoridades de mesa o hasta los mismos fiscales partidarios, que a veces, este impulso y esta rapidez de una campaña hace que la fiscalización sea lo último y lo más rápido. Además la inconveniencia de tantos documentos habilitados, ¿no es cierto? Hay que tener bastante en claro eso. La última, porque nos queda un solo minuto más. Si alguien se quiere sumar para precisamente estar en el turno de octubre, ¿qué es lo que tiene que considerar? ¿A dónde se tiene que dirigir? ¿Tiene que recibir capacitación? ¿Con qué tiempo, digamos, disponible debe contar? Si lo pueden explicar. Estamos terminando de hacer análisis. En estas semanitas ya vamos a estar planteando todo el plan de trabajo para a partir de septiembre y octubre. Le decimos que esperen un ratito, que tiene que ver justamente con toda esta evaluación y preparación para lo que viene. Así que a partir del 3 de septiembre vamos a estar otra vez convocando a que vuelvan a estar con nosotros para resolver todas las cuestiones de capacitación que falta, resolver también cómo vamos a estar trabajando también en las provincias que por ahí le faltaron fiscales, o cómo organizarnos con los partidos para que esto realmente sea un éxito y que podamos lograr la transparencia electoral como objetivo primario de nuestra organización. Redserfiscal.com.ar es la página, o Ser Fiscal en Twitter, o Ser Fiscal en Facebook. Ya hay material anterior previo al 11 de agosto, o sea que pueden navegar, pueden ver los slides de capacitación, pueden ver el manual de la Cámara Nacional Electoral, que también está, y a partir del 3, como bien dice Pablo, va a iniciarse el proceso con vistas al 27 de octubre. Y en términos prácticos, si tuviera que decirle a alguien que es principiante y dice, bueno, yo quisiera hacerlo la próxima vez, ¿con qué tiempo tiene que contar, además del día de la elección? 1 hora y media de capacitación aproximadamente. Previamente, en cualquier horario, de todos los horarios que nosotros hemos hecho más de 200 capacitaciones en todo el país, pero si tuviera dificultades, tiene capacitación online y tiene capacitación a través de las redes y demás. O sea que en muchos casos, sobre todo los chicos jóvenes y la gente que maneja este tema, no es necesario que sea la presencial, aunque es la más interesante por el cara a cara y el compartir experiencia, sino que puede trabajar a través de navegar en las páginas nuestras, ¿no? Bueno, los felicito, sinceramente. Creo que la tarea que desarrollan es realmente muy importante y ojalá sirva para incrementar precisamente digamos, la educación cívica en la Argentina, porque me parece que cada vez más para hacer de un país sustentable e integrador, que es lo que creo que la mayoría de los argentinos queremos, necesitamos realmente ciudadanos independientes, en el mejor sentido de la palabra. Eso no es que no tengan partido o que no tengan ideología o que no tengan idea, sino que sean capaces de pensar por sí solos y evaluar por sí solos, y no a pesar de que muchas veces nos insten a actuar como autómatas. Gracias a ustedes. La próxima semana a las 7 de la mañana aquí por Metro tenemos un encuentro para ocuparnos de tus problemas, que ya sabes son los nuestros también. Hasta la semana que viene.